Hola, feliz tarde, gusto en saludarles. Llegamos al video número 50. Vamos a continuar con el tema 7 relativo a las funciones. Recordando el video anterior donde se habló el concepto de funciones, se habló la manera de expresar una función en forma matemática, como una expresión, en forma tabular y en forma de gráfica. También definimos lo que es el dominio de la función, que está relacionado con los elementos del conjunto de partida, que forman parte de la función, y el rango o imagen, que son los elementos que forman parte de la función del conjunto de llegada. También hablamos de que generalmente a los elementos del conjunto de partida lo designamos como la variable X, y a los elementos del conjunto de llegada con la variable Y también lo denominamos f de X. Entonces vamos a continuar ahora estableciendo lo que es la clasificación de las funciones. Las funciones se pueden clasificar desde varios puntos de vista. Dentro de estas clasificaciones no todas las funciones entran allí, son casos específicos. La primera clasificación que encontramos es de acuerdo a cómo se relacionan los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada, y básicamente esta clasificación se enfoca respecto a los elementos del conjunto de llegada. Entonces allí vamos a tener lo que son las funciones inyectivas, también denominadas funciones uno a uno, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas. También existen otras clasificaciones. De acuerdo a su gráfica, hay funciones que pueden ser pares e impares, y en este caso la gráfica cumple con una relación de simetría. Eso lo vamos a estudiar en este tema o en este video. También existe una clasificación desde el punto de vista del origen de las funciones y su expresión matemática. Entonces vamos a tener las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Entonces, en este video y en el siguiente vamos a estudiar esos puntos. Comencemos entonces con la clasificación de acuerdo a la relación de sus elementos. Nos encontramos en primer lugar con las funciones inyectivas. Voy a explicarlo a través de un gráfico de Venn, de acuerdo a como comenzamos a estudiar en el video anterior el concepto de función. Nosotros tenemos un conjunto de partida, vamos a llamarlo X. Tenemos un conjunto de llegada, vamos a llamarlo Y, y tenemos una condición, ¿okay?, que se establece. Recuerden que Y es igual a f de X, ¿verdad? Bueno, lo hablamos de esa manera. Acá existe una serie de elementos que conforman el conjunto de partida. Y aquí están elementos que conforman el conjunto de llegada. Cuando una función es inyectiva, se trata de que no existen elementos del conjunto de llegada que se relacionen o que sean más de una imagen de un elemento del conjunto de partida. Sucede lo siguiente: por ejemplo, x1 se relaciona con y1, forman un par ordenado, x2 con y2, x3 con y3, x5 con y4 puede ser, y x6 con y5. Aquí pudiera haber algún elemento adicional, y6, y7, que no se relaciona. Sin embargo, fíjense, es muy importante entenderlo de que acá lo vemos siempre desde el punto de vista del conjunto de llegada. No va a existir ningún elemento que reciba más de un elemento del conjunto de partida. Eso es simplemente lo que es una función uno a uno o inyectiva. Muy importante tener eso en cuenta. Más adelante, se me había olvidado decirles, vamos a ver en este mismo video lo que es la inversa de una función. Entonces, estamos claros. Fíjense que pueden existir elementos del conjunto de llegada que no se relacionen, al igual que pueden existir elementos del conjunto de partida que tampoco se relacionen. No hay problema, lo importante es que aquí sea máximo una sola vez. Si existiese algún elemento del conjunto de llegada, por ejemplo y2, esa imagen de x7,
entonces ya deja de ser una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque ese elemento se está relacionando dos veces. Con solo uno que se relacione más de una vez, la función deja de ser 1 a 1 o inyectiva. Recuerden que lo contrario, si hay un elemento del conjunto de partida, es decir, x que se relacione más de una vez, eso no sería una función. Ya lo habíamos hablado de la condición de función en el video anterior. Ok, vamos a ver lo que es una función sobreyectiva. En el caso de una función sobreyectiva, debe cumplirse que todos los elementos del conjunto de llegada, fíjense, siempre estamos hablando del conjunto de llegada, todos los elementos del conjunto de llegada se relacionen, no importa que algunos se relacionen más de una vez. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, la función no sería sobreyectiva porque y6 y y7 no están formando parte de la misma. Para que la función fuese sobreyectiva, por ejemplo, x7 debería relacionarse con y7 y aquí debería haber algún otro elemento, x8 por ejemplo. Vamos a cambiar aquí de marcador, x8, que forme un par ordenado con y6. De esta manera todos los elementos del conjunto de llegada forman parte de la función y en ese caso sí sería sobreyectiva. Fíjense lo que está pasando aquí. Sería la función primero inyectiva porque todos se relacionan máximo una vez y adicionalmente todo, o mejor dicho, lo que se está relacionando se relacionan máximo una vez y adicionalmente es sobreyectiva porque todos se relacionan. En ese caso se dice que la función es biyectiva, es decir, cuando una función cumple que ninguno se relaciona más de una vez y todos los elementos del conjunto de llegada se relacionan, entonces eso es una función biyectiva, inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Si, por ejemplo, existiese aquí un elemento adicional, x9, que se relaciona con y7, la función dejaría de ser 1 a 1 y en este caso sería solamente sobreyectiva. Pueden haber funciones que no sean ni inyectivas ni sobreyectivas. Por ejemplo, si aquí existiese otro elemento más, y10, la función no sería inyectiva porque hay uno que se está relacionando dos veces y tampoco sería sobreyectiva porque y10 no forma parte de la función, o sea, no forma parte del rango. Recuerden que esto lo denominamos rango. Entonces en ese caso la función no cumpliría con ningún tipo de las reglas, por lo tanto sería simplemente una función. Entonces ya tenemos bien claro, muy sencillo, lo que es la clasificación desde el punto de vista de la relación de sus elementos. Ahora vamos al caso de la clasificación de acuerdo a las gráficas de la función. Como les dije, pueden existir funciones que no sean ni inyectivas ni sobreyectivas. En el siguiente caso, con las gráficas, se van a presentar dos casos especiales: funciones pares y funciones impares. Y hay funciones que no son ni pares ni impares, simplemente son función. Las funciones pares son aquellas que tienen simetría con el eje Y. Es decir, el eje Y sirve como un espejo para esa función. A la izquierda y a la derecha del eje Y, ellas se ven como si tuviesen un elemento o como si el eje Y fuese un espejo. A eso se le llaman las funciones pares y existe una manera matemática de comprobarlas y desde el punto de vista de la gráfica pues lo vamos a observar. Las funciones impares son aquellas que tienen simetría con el origen del sistema de coordenadas. Ya vamos a ver cómo se establece esa simetría. Y obviamente hay funciones que su gráfica no tiene ningún tipo de particularidad, entonces simplemente siguen siendo funciones, pero no son ni pares ni impares. Entonces vamos a comenzar con las funciones pares. Funciones pares. Entonces decimos
que son las que tienen simetría con el eje Y. Cumplen con una condición matemática, que es la siguiente. Si yo evalúo un valor X, obviamente que forme parte del dominio de la función, yo introduzco en donde está X el valor. Y luego el simétrico de todo número tiene su simétrico, ¿verdad? Por ejemplo, el simétrico de 2 es menos 2, el simétrico de 3 es menos 3, el único que no tiene simétrico es el 0. Entonces, decimos, si yo evalúo ese número y evalúo su simétrico y el resultado, la salida, es el mismo, entonces se dice que la función está cumpliendo la condición de simetría par. Es decir, ese valor resultante va a recibir tanto el positivo como el negativo. Entonces se dice que f evaluada en x es igual a f en menos x. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. Recuerden que en este caso se dice que existe simetría con el eje Y. ¿Qué significa la simetría? Que existe un elemento, un punto o una recta que al lado izquierdo y al lado derecho tiene el mismo comportamiento. Ya hemos visto algunas gráficas en el video anterior de funciones y vimos, por ejemplo, x cuadrado es una función par. Ya lo vamos a demostrar. Vamos a ver esa función y igual a x cuadrado. Fíjense ustedes, esta función cumple con esta condición. Si vamos a un número en particular, por ejemplo, si nosotros evaluamos la función en 3, el resultado sería, donde está x, colocamos 3, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9. Si evaluamos en menos 3, el resultado es 9. Fíjense que está cumpliendo con la condición. Evalúo el positivo, evalúo el negativo y el resultado sigue siendo el mismo. Obviamente, no es simplemente evaluar un solo número, porque puede darse alguna casualidad. Tiene que cumplirse para todos los números, tanto a la derecha como a la izquierda de 0. Es decir, si se cumple para 3 y menos 3, se tiene que cumplir para 1,5, menos 1,5, para 5, para menos 5, para todos los números que formen parte del dominio de esa función. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Simplemente, matemáticamente, nosotros podemos ver que si yo evalúo x en la función al cuadrado, si evalúo un positivo, al cuadrado me va a quedar positivo. Si evalúo el negativo, al cuadrado me va a quedar positivo. Entonces se está cumpliendo la condición dada. Por lo tanto, yo puedo concluir que la función es simétrica con el eje Y, es decir, es una función par. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Ya la habíamos observado en el video anterior, sin embargo lo repetimos. ¿Qué beneficio tiene darse cuenta que una función es par? Pues que si yo sé que a la derecha tengo la gráfica, a la izquierda del eje Y, pues se va a observar lo mismo. Fíjense que nosotros ya hemos conocido, nos hemos familiarizado con esta función. De hecho, ya también habíamos hablado de que esta función puede ser vista como un polinomio de segundo grado, que es una parábola. Entonces, si nosotros dibujamos al lado derecho de la función, esa es la rama de esa función. Fíjense que va a haber simetría con respecto al eje Y. De este lado se va a ver exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que significa la simetría con el eje Y. ¿Qué se dice de esa función? Que es una función par. Entonces, como conclusión de este punto, de lo que es una función par, es aquella que si evalúas en el valor positivo y en el valor negativo, el resultado va a ser el mismo y su gráfica, pues obviamente cumple con simetría con el eje Y. En el caso, vamos a examinar otra función, por ejemplo, y igual a x. ¿Cómo compruebo? Tiene que cumplir con esta condición. Si yo evalúo, por ejemplo, 1, yo evalúo en esta función f en x. Recuerden que y es lo mismo que f de x. Evalúo en
vamos a colocar aquí de una vez, evaluar en 1, f en 1. El resultado es 1. Si evalúo en el simétrico de 1, que es menos 1, el resultado es menos 1. Por lo tanto, esa función, ya con una sola prueba de que no dé, obviamente se concluye que la función no es par. Y su gráfica, la gráfica de esa función, de y igual a x, pues es una recta cuya pendiente es 1. Si la dibujamos, para 1 da 1, para 2 da 2, para 3 da 3. Fíjense que esta función se le llama función identidad. ¿Por qué? Porque la entrada es igual a la salida. Cualquier valor que meta en la entrada es el mismo a la salida. Y obviamente su dominio son todos los reales y su rango va a ser todos los reales. Entonces es la siguiente recta. Esa es la función y igual a x, y esta que está acá es la función y igual a x cuadrado. Tenemos que una función es par y la otra función no es par. Ya vamos a ver que la otra función es impar. Sin embargo, todavía no lo hemos explicado. Ahorita explicamos ese punto. Desde el punto de vista de la clasificación de acuerdo a sus elementos, en la gráfica nos podemos dar cuenta de si una función es 1 a 1, es sobreyectiva, o si cumple las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a ver el caso de la primera función. Recuerden que para que sea 1 a 1, no puede haber un elemento de y del rango que reciba dos elementos de x. Fíjense que aquí estamos viendo 9. Si hacemos un diagrama de Venn, acá, por ejemplo, específicamente con 9, este es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada, y la condición aquí es x cuadrado. Observen que si yo introduzco 3, tal como lo estamos viendo aquí, da 9, pero si introduzco menos 3, también da 9. Fíjense que hay un elemento que se está relacionando dos veces. Por lo tanto, se dice que esta función no es 1 a 1. Un elemento del conjunto de llegada está recibiendo dos elementos del conjunto de partida. Entonces, obviamente, esta función x cuadrado no es una función inyectiva. Desde el punto de vista de su rango, estamos hablando de que el rango de la función, el rango solamente va desde 0 hasta más infinito. Por lo tanto, tampoco es una función sobreyectiva, porque para que sea sobreyectiva, recuerden que todos los elementos tienen que formar parte de la función, y aquí hay una parte del rango que está excluido, es decir, los negativos. Por lo tanto, esta función no es ni inyectiva ni sobreyectiva, y desde el punto de vista de su gráfica es una función par. Vamos a ver el caso de y igual a x, lo vemos allá. En el caso de y igual a x, desde el punto de vista de inyectiva, nos damos cuenta que, fíjense, para elementos diferentes si evaluamos 1, nos da 1. Si evaluamos menos 1, el resultado da menos 1. Y así, para cualquier elemento del dominio, va a existir solamente una imagen. O en otras palabras, no va a existir ningún elemento del rango que reciba más de un elemento del dominio. Por lo tanto, esa función es 1 a 1. Hay una manera gráfica fácil de darse cuenta. Si nosotros trazamos rectas horizontales por todo el rango de la función, si trazamos rectas horizontales, y esas rectas horizontales solamente cortan un punto, entonces se dice que la función es 1 a 1. Fíjense en el caso de y igual a x cuadrado, una recta horizontal corta 2 puntos, ya no es 1 a 1. Entonces, muy importante eso, para darse cuenta si una función es inyectiva o 1 a 1, en la gráfica podemos trazar
rectas horizontales. Y si corta más de un punto de la función, si alguna de esas rectas corta más de un punto de la función, no es inyectiva. ¿Y cómo nos damos cuenta si es sobreyectiva? Viendo su rango. En este caso, se tiene que cumplir que todos los elementos de Y formen parte de la función. Aquí no es sobreyectiva. Fíjense, el rango de esta función va desde menos infinito, desde abajo, hasta arriba, más infinito. Por lo tanto, esa función que está allí, y igual a x, es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, es biyectiva. ¿Estamos claros? Entonces, podemos darnos cuenta de dos casos: cuando la función es par y cuando la función cumple con la condición de ser inyectiva y sobreyectiva. Vamos a ver el caso de las funciones impares. Funciones impares. Entonces, son aquellas funciones que tienen simetría con el origen del sistema de coordenadas, es decir, con el punto cero. Funciones impares. Ok. En ese caso, la función pasa lo siguiente: cumple que si yo evalúo en x, en un valor positivo, un valor cualquiera que entre en el dominio de la función, y luego evalúo en un valor simétrico a ese, es decir, si evalúo 3 y luego evalúo menos 3, el resultado va a ser de signo contrario. Por ejemplo, si yo en una función evalúo 4, estoy poniendo un ejemplo, no tengo la función, cualquier función, evalúo 4 y el resultado me da menos 16. Ok. Y luego evalúo el simétrico de 4, que es menos 4, y el resultado me da 16, es decir, me da con signo contrario. Entonces ya es un indicio de que la función es impar. Eso se tiene que cumplir para todos los elementos del dominio. Ok. Si se cumple esa condición, entonces la función es impar y por lo tanto tiene simetría con el origen. Veamos un caso de una función impar. Por ejemplo, la que vimos en el caso anterior, y igual a x, es una función impar. Otra función impar, y igual a x a la 3. Vamos a ver qué pasa con esta función. Vamos a determinar si es par o impar y si es inyectiva y o sobreyectiva. Vamos a ver aquí este ejemplo. Bueno, si nos piden determinar si es inyectiva o sobreyectiva, tenemos que graficarla. Es la manera más fácil de determinar. Y para saber si es par o impar, pues tengo que hacer evaluaciones. Si yo evalúo números específicos, puedo hacer 4 o 5 evaluaciones, y si los resultados me coinciden con esta condición, puedo concluir que la función es impar, siempre aplicando la lógica, porque obviamente esta condición es muy clara. Evaluemos entonces, por ejemplo, la función en 1. Ok, en 1, pues el resultado va a ser 1. Si evalúo la función en menos 1, el resultado es menos 1. Fíjense algo, al pasar esto, ya la función no es par, pero sí está cumpliendo con la condición de impar. Si aquí diera 2, entonces ya definitivamente no es ni par ni impar. ¿Okay? Es simplemente una función que no tiene simetría. ¿Okay? Pero entonces sospechamos que es impar. Vamos a hacer otra prueba. No evaluemos números tan seguidos. Vamos a evaluar, por ejemplo, 5. El 5. Entonces el resultado sería 125. Y si evalúo f menos 5, el resultado va a ser menos 125. Fíjense, está cumpliendo con la condición. Y claramente ya puedo inducir que para cualquier número, tanto positivo como negativo, el resultado va a ser con signo contrario, va a ser, en valor absoluto va a ser el mismo, obviamente, pero
tiene que cumplirse que sean con signo contrario. Entonces, ¿qué concluyo? Que esta función es una función impar. Función impar. Cumple con esta condición. Si a mí me dijese, tengo una función impar, entonces yo inmediatamente, sin tener la expresión matemática, sé que si evalúo cualquier número, me da un resultado específico. Si evalúo el negativo de ese número, el resultado va a ser con signo contrario. ¿Okay? Si me dicen que es par, automáticamente voy a saber que si evalúo un número y evalúo el negativo, el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser su gráfica en el caso de x al cubo? Si nosotros hacemos una tabla de valores, para graficarla, por ejemplo, evaluamos, hacemos una tabla de valores rápidamente. Por ejemplo, para menos 2, el resultado sería menos 8. Para menos 1, el resultado es menos 1. Para 0 es 0. Para 1 es 1. Para 2 es 8. Fíjense, menos 2, signos contrarios. Entonces podemos hacer tabular esos valores. Están tabulados, los podemos graficar, ubicar los puntos en el plano, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, 8, bien largo, bien abajo, y por el otro lado lo mismo. Al ubicar esos puntos, nos vamos a dar cuenta que la gráfica tiene este comportamiento. Muy parecido a una parábola, lo único que crece más rápido, porque aquí el cubo implica que al introducir un número 2, pues el resultado sea más alto que si fuese x al cuadrado, en el lado derecho. En el lado izquierdo, a diferencia de una parábola, fíjense, él hace esto. Aquí se nota que la gráfica tiene simetría, es con el origen. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo existe alguna forma fácil de determinarlo desde el punto de vista gráfico? Se dice que una función impar tiene simetría imaginaria con el eje y en el primer momento y después con el eje x. Fíjense que si esta función fuese simétrica con el eje y, sería esto que tenemos acá. Pero fíjense, le hago una simetría imaginaria con el eje y luego la verdadera gráfica sería hacerle la simetría con el eje x y fíjense lo que se obtiene. Entonces eso significa que es simétrica con el origen. Vamos a hacer un ejemplo de la gráfica de una función simétrica para que ustedes aprendan a determinarla. También podemos ver que todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, el rango, fíjense, el rango está relacionado con y, se lo repito constantemente para que estén muy atentos. Entonces fíjense, va desde menos infinito hasta más infinito, por lo tanto la función es sobreyectiva. Y para darme cuenta si es inyectiva, acudo a las rectas horizontales y como pueden darse cuenta ustedes, solamente corta un punto de la función. Esto que está aquí entre puntos es simplemente para lo que habíamos hablado de la simetría imaginaria con y. Entonces fíjense, corta un solo punto, por lo tanto esa función es 1 a 1, es inyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva, entonces la función se concluye que es biyectiva y adicionalmente es una función impar. Entonces ya tenemos claro esa clasificación. Hay algo interesante, vamos a verlo acá. Algo interesante. Imagínense ustedes que yo tenga esta gráfica. Tengo estas tres gráficas. Imagínense que tengo esta gráfica.
me dicen que esta función es par. Al tener el lado derecho de esta manera y la función me dicen que es par, obviamente yo ya sé que el lado izquierdo se va a ver de esta forma. Este punto que está aquí, el valor de x, tiene que ser el mismo, el negativo aquí. Entonces fíjense cómo se cumple la simetría. Esto es una función par. Si tenemos ahora este otro dibujo, y me dicen que esa función es impar. Entonces yo sé, si la función es impar, que tiene simetría con el origen. Es lo que les dije, puedo hacer una simetría imaginaria con y luego eso es simétrica, se le hace simetría con y. Entonces la función verdadera sería esta. Y esa sería una función impar. ¿Ok? Entonces, desde el punto de manera gráfica, desde el punto de vista gráfico, podemos rápidamente determinar si la función es impar o es par. Ahora, mi pregunta, ¿esta función es 1 a 1? Ya ustedes saben que no es 1 a 1, fíjense, trazo rectas horizontales y no cortan, no 1, sino por ejemplo aquí cortan 1, 2, 3, 4. Eso no es una función 1 a 1. ¿Okay? Es una función sobreyectiva. Fíjense, la función tiene un pico, a pesar, ella no sigue subiendo. Para abajo tiene tendencia a bajar, pero fíjense, el pico, ella llega hasta aquí. Si voy a valores más altos de y, no entran en el rango de la función, por lo tanto esa función no es sobreyectiva. Entonces, no es ni inyectiva ni sobreyectiva, pero es una función par. En esta función nos damos cuenta que no es 1 a 1. Corta 2 puntos aquí y 2 puntos. Por lo tanto, ya determinamos. Y desde el punto de vista de sobreyectiva, fíjense que está limitada en y. Su pico llega hasta aquí y su pico llega hasta aquí. Este sería su rango, desde aquí hasta aquí. Su dominio es todo esto, de menos infinito a más infinito, pero su rango está desde aquí hasta aquí, está limitado el rango. Cuando el rango está limitado, no es sobreyectivo. Y obviamente, con las rectas horizontales nos damos cuenta que tampoco es inyectivo. Bueno, estamos claros entonces con estas clasificaciones. Ahora vamos a ver otro punto importante que se denomina traslación de funciones. Siempre intentamos de alguna manera dar las herramientas prácticas para que ustedes de alguna forma tengan eso a la mano y se les facilite el estudio y la resolución de ciertos problemas que puedan presentarse. A continuación yo les voy a dar una tablita que les va a permitir, cuando existe alguna función que se le sume a la función un valor o se le reste, la gráfica de esa función va a seguir siendo la misma, solamente que va a tener una traslación en el eje cartesiano. O sea, se va a mover, puede ser para arriba o para abajo. O en el caso, se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. A eso se le llama traslación de funciones. También, cuando una función, por ejemplo, se multiplica por menos, entonces, ¿qué función resulta o cómo va a resultar su gráfica? O cuando solamente se multiplica es el dominio o la variable x. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer aquí la tabla. Vamos a colocar aquí f de x y lo que resulta. Esto en el caso de que a una función se le haga alguna modificación, se le agregue un valor, se le sume un valor, se multiplique por menos, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy a poner lo que se le hace a la función. Eso sí, se debe conocer su gráfico. Si una función se multiplica por menos, entonces a esa función se le hace simetría con el eje x. O sea, la gráfica de esa función es la función original, se le hace simetría, a la función original se le hace simetría con el eje x.
Ya vamos a ver el caso. Simetría. Con eje X. Ejemplo. Vamos a ir haciendo los ejemplos acá. Resultado. Como aquí en la tabla. Por ejemplo, tenemos la función y igual a x cuadrado. Ok. Ya ustedes saben que su gráfica, vamos a hacer aquí pequeñito, simplemente para que ustedes la vean. Su gráfica es una parábola. Ok, sabemos que una función par, sabemos que una función que es una función, no es una función 1 a 1 y que tampoco es sobreyectiva. Simplemente su característica es una función par. Su dominio son todos los reales y su rango va de 0 a más infinito. Ya podemos ir sacando conclusiones nomás con darnos una expresión. ¿Qué pasa si yo ahora esa función tengo otra función de esta forma? Es decir, yo estoy multiplicando esa función por menos. ¿Cómo será la gráfica? Simplemente la gráfica resultante o la gráfica de esta función, entonces se le va a hacer simetría a la original con el eje X. Es decir, la gráfica de menos X al cuadrado va a ser esta que está acá. Si voy a la original, la simetría con el eje X, entonces se va a ver de esta forma. Es decir, la gráfica de menos X cuadrado va a ser esta. Un poco torcida, disculpen ustedes el dibujo. Debería quedar. Sigue siendo una función par, pero obviamente ahora está su rango cambió. Su dominio sigue siendo de menos infinito a más infinito. Su rango va desde el más bajo, desde menos infinito hasta 0. ¿Se dan cuenta? Cómo cambia su rango. Eso en el caso de que una función se multiplique por menos. Entonces simetría con el eje. Si multiplicamos no la función, sino solamente la variable independiente, es decir, x, ¿qué va a pasar? Si yo se representa de esta manera, es decir, solamente lo correspondiente a donde está ubicado el término que tenga contenido a x. Pues cuando más adelante veamos, las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar. Entonces, donde esté la variable, va solamente la variable a cambiar de signo. Entonces, en este caso, la función resultante va a ser simétrica. O se le hace simetría con eje Y. Ok, vamos a hacer un ejemplo de una vez para ir dominando cada uno de estos aspectos. Vamos a suponer que tenemos la función y igual a la raíz de la raíz cuadrada de menos x. ¿Ok? Esa función, obviamente todas estas funciones las vamos a tratar con mucho detalle en la clasificación de las funciones algebraicas, porque estas son funciones algebraicas, irracionales y todo eso. Pero ya de alguna manera nosotros podemos obtener su gráfica simplemente dándole valores. ¿Okay? Después nos vamos a familiarizar aún más con las gráficas de estas funciones. Entonces no se preocupen si, pero yo no conozco la gráfica, ¿cómo sé hacerlo? Simplemente eso lo vamos a dominar en la medida que vayamos avanzando. Pero ahora nos concentramos en esto. Fíjense lo siguiente. Para ser más claro, si yo tengo y igual a raíz de x, esa es una función radical par. Su dominio solamente son los positivos, desde 0 a más infinito. Recuerden que si yo meto aquí, evalúo a x un número negativo, el resultado no es real.
es imaginario, un número complejo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con dominios o estamos trabajando con conjuntos conformados por números reales. Entonces, su gráfica es la siguiente. La gráfica de esta función es la siguiente. Okay. En el video anterior también está la gráfica de esa función. La decimos. Fíjense, es una función cuyo dominio va desde 0 a más infinito. Recuerden, el dominio está relacionado con el eje X. El menor valor que se ve en X es 0 hasta más infinito. Su rango es de 0 a más infinito también. Es una función 1 a 1. Si yo trazo rectas horizontales, corta un solo punto. Pero no es sobreyectivo, simplemente una función 1 a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función de esta manera? Y igual a raíz de menos x. No me digan que no es función, porque yo puedo aquí meter, por ejemplo, un valor negativo y por este menos me va a quedar positivo. ¿Lo ven? Pero la tablita también me está diciendo cómo es la gráfica de esa función. Fíjense, me voy a la original, es esta. Me dice que si solamente la variable se multiplica por menos, entonces se le hace simetría con el eje Y. Es decir, la gráfica de esta que estoy viendo acá aquí en miniatura los dibujos, entonces voy a la de arriba, le hago simetría con el eje Y esa va a ser su gráfica. Es decir, bueno, fíjense quién cambió ahora. El dominio de esta función, como es claro, va a ser los negativos, es decir, va desde menos infinito hasta 0. ¿Por qué? Porque si yo meto un número negativo por este menos me da más y puedo sacar la raíz cuadrada. Y el rango va a ser desde 0 a más infinito. Esto no tiene nada que ver con función par impar. Porque la función par impar se trata de una misma función que está graficada y tiene simetría. Esto tiene que ver en el caso de que ustedes tengan una función y resulte que aparezca otra que es simplemente la primera multiplicada por menos. ¿Qué le hacen simetría con el eje X? Si se multiplica simplemente la variable, se le hace simetría con el eje Y. Fíjense algo bonito. ¿Qué pasa si ahora yo tengo este? Observen que el menos está multiplicando a toda la función. Entonces quiere decir que su gráfica, esta función es diferente a esta. Pero fíjense que ambas son como, vamos a decirlo así de una manera muy jovial, son como hijas de esta que es su madre, pues. O la mamá. Entonces, fíjense. Simplemente lo que son modificaciones de esta primera. Entonces, en este caso, la gráfica, como es multiplicada toda la función por menos, la gráfica original sería esta. Entonces, se le hace simetría con X, es decir, la gráfica de esa función en el sistema cartesiano va a ser esto que está acá. Bien. ¿Ven la diferencia de multiplicar toda la función por menos y de multiplicarla por solamente la variable? Incluso podemos tener otra función. Voy a hacerla acá. Y igual a menos. Entonces, le estoy haciendo dos modificaciones a la original. Le voy a hacer simetría con el eje X y después simetría con el eje Y. Entonces, ¿cómo va a resultar? Va a resultar lo siguiente. Puedo hacerle, es indiferente, puedo hacer primero este paso o primero este y después este, pero obviamente el resultado es uno solo. Entonces fíjense, primero le hago una simetría imaginaria con el eje X, sería este, y después entonces el resultado es como hacerle en definitiva la simetría con el origen cuando pasan los dos casos al mismo tiempo. Entonces la gráfica de la función de acá sería esta. Observen, en este caso
se modificó. El dominio, recuerden, esto era la original. Todo esto fueron las simetrías que hicimos. El dominio ahora va a ser de menos infinito a 0 y el rango va a ser de menos infinito a 0. Entonces fíjense, tengo la función, digamos, original. Si se multiplica toda la función por menos, se le hace simetría con x, hasta aquí. Si se multiplica solamente la variable por menos, se le hace simetría con y, resulta esto. Si pasan ambos casos, se multiplica toda la función por menos y también la variable, entonces se le hace doble simetría. Aquí, o puedo hacerlo aquí y después aquí. Y fíjense el resultado. Entonces, fíjense la importancia de la tabla que estoy dando, que le estoy suministrando. Tengan estas funciones en cuenta porque la tabla tiene más. Esto no significa que es más trabajo, sino que es más ayuda para nosotros cuando estemos estudiando cualquier función. Si a una función f de x se le suma una constante, simplemente la función se va a trasladar hacia arriba tantas veces o el valor de la constante. Vamos a ponerlo así de una manera muy práctica. Se sube c veces. Por ejemplo, vamos con la misma función que estamos estudiando. Tengo y igual ahora a raíz de x más 1. Graficar esa función. Entonces, yo sé que la función original es raíz de x. Y igual a la raíz de x, la función original. ¿Cómo es su gráfica? Ya la conocemos. Esta gráfica no se les va a olvidar más porque la estamos trabajando viéndola en miniatura. Entonces su gráfica es esta, ¿verdad? Fíjense, esa es la original. ¿Qué me están pidiendo o qué me están dando? Que ahora yo tengo esta función. Es decir, a la original le estoy sumando 1. Simplemente esa función toda va a subir 1. Es decir, la gráfica de la función va a partir, si aquí es 0, si aquí era el punto 0, 0, en y se modifica. Ya se lo habíamos estudiado incluso en las cónicas, como cuando se mueve hacia arriba o hacia abajo se modifica la coordenada y. Es decir, este señor ahora va a aparecer aquí. Todo va a subir 1. Fíjense que este era el punto 0, 0, ahora va a ser el punto 0, 1. ¿Quién se modifica? La coordenada en y, porque está subiendo. Entonces, ahora la gráfica de la función va a ser esta. ¿De dónde va a salir? Desde 1. ¿Qué pasa si se le resta? Lo contrario, se va a bajar la función. F de x menos c, entonces se baja. No necesito hacer un ejemplo. Por ejemplo, simplemente para dejárselos a ustedes que lo hagan. Si tengo y igual a raíz de x menos 3, quiere decir que la original, que es esta, entonces ahora va a arrancar es del punto 0 menos 3. Y obviamente va a tener un corte con el eje x en un punto determinado. Ahora bien, puede pasar lo siguiente, otro punto de la tabla, que a la función no sea la que se le sume, sino simplemente a donde está la variable. Esto lo vamos a demostrar gráficamente. Si se le suma solamente a la variable, tal como aquí cuando poníamos solamente se multiplica la variable por menos, la función se mueve c veces a la izquierda. Ojo, no se mueve a la derecha, ya lo vamos a ver en la gráfica. Porque cualquiera dice, no, pero profe, lo mueve a la derecha. No, esto significa que se va a mover a la izquierda. Entonces aquí se dice, se mueve c veces izquierda. Ok,
Ok, recuerden que cuando una función o una figura en el plano se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, se modifica todos los puntos que forman parte de esa figura, modifican en la coordenada X. Recuerden que todo punto de una función o de una figura tiene dos coordenadas, X y Y. Cuando se mueve hacia arriba o hacia abajo se modifica la coordenada Y. Cuando se mueve hacia el lado derecho o hacia el izquierdo se modifica la coordenada X. Entonces, obviamente se va a mover 6 veces a la izquierda, se modifica la coordenada X de cada uno de los puntos que conforman esa función. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente con la función que estamos estudiando. Y, para familiarizar no le pongamos Y, vamos a ponerle f de x, que es lo mismo. F de x es igual a la raíz de x. Disculpen, vamos a ponerla de una vez. Raíz de x más 3, por ejemplo, y me piden obtener la gráfica de esa función. Yo simplemente sé que la función original de ella es raíz de x y la gráfica de esa función de raíz de x, hago más chiquitica todavía acá porque ya ustedes prácticamente la tienen en mente. Okay. Ahí está. ¿Qué le estamos haciendo? Fíjense, donde está la variable, véanlo así, donde está la variable la estoy sustituyendo por x más 3, es decir, a la variable solamente le estoy sumando 3. ¿Qué le dice la tabla? Que la mueva 3 veces a la izquierda. Fíjense, ¿por qué a la izquierda? Observen esto. El punto que estaba acá, que es 0, 0, se va a modificar su coordenada x. Si yo la moviera hacia la derecha, entonces fíjense que partiría desde 3. Y eso es falso. Ella puede partir de menos 3, porque menos 3 más 3 es 0 y la raíz de 0 es 0. Es decir, el dominio va a empezar desde menos 3. Ahí se demuestra que se corre es a la izquierda. ¿Okay? Es decir, la gráfica de la función f de x igual a la raíz de x más 3, simplemente lo que tengo que agarrar es esta función y moverla 3 veces para acá. Disculpen ustedes y parte desde menos 3. Fíjense que si yo introduzco menos 3 más 3 es 0. Si introduzco menos 2 más 3 es 1 y puedo sacar la raíz. Si introduzco menos 4 me da negativo, entonces ya ese valor está excluido. Si introduzco menos 3,1 más 3 me da menos 0,1. La raíz cuadrada de menos 0,1 no existe. Entonces, obviamente se ve que el dominio de esa función arranca desde menos 3. Veamos su gráfica de una manera más clara. ¿Lo ven? Entonces fíjense como el dominio de la original es desde 0 a más infinito. El dominio de 0 a más infinito. Y fíjense que si yo a esa original, a la variable le sumé 3, estoy ampliando su dominio. La estoy corriendo a la izquierda, la estoy ampliando su capacidad de recibir mayores elementos en el conjunto de partida. Va desde menos 3 hasta más infinito. Su rango sigue siendo el mismo, de 0 a más infinito. Y ya ustedes suponen qué va a pasar si yo a la variable le resto. Si yo a la variable le resto, pues se mueve c veces a la derecha. Es decir, si yo tuviese una función f de x raíz de x más, menos 3 o menos 5,
Simplemente lo que hago es irme al original, que es esta, que se ve negro, o sea que está ahí arriba, y entonces simplemente lo que hago es moverla 1, 2, 3, 4, 5 veces a la derecha. Es decir, su gráfica ahora va a partir de lo que sigue. Y su dominio obviamente va a ser desde 5 hasta el más infinito, y su rango sigue siendo el mismo. Entonces, esto es lo que se denomina traslación de funciones o simetría de funciones. Cuando a una función original, que yo conozco su gráfica, la multiplico por menos, o multiplico su variable, o le sumo, o le resto. Puedo hacer combinaciones. Vamos a finalizar, porque nos hemos extendido bastante en este video, aprovechar 5 minuticos para hacer un ejercicio donde se combinen varias cosas con esta misma raíz de x. Y en el otro video, pues entonces comenzaremos con la inversa de funciones y clasificación de las funciones de acuerdo a su expresión matemática o de las funciones generatrices. Vamos a ver acá un ejemplo final rápidamente. Es bastante sencillo, pero hay funciones implica muchos puntos, muchos detalles, entonces hay que estar muy pendiente. Pero es muy bonito y como ingenieros, como profesionales, tenemos que aprender funciones. Todo es una función. Entonces fíjense, vamos a poner que yo le digo a ustedes, les voy a traer este ejercicio resuelto en el siguiente video. Vamos a comenzar. ¿Okay? Ustedes lo van a intentar hacer. Cuando yo publique el video 51, vamos a comenzar resolviendo este problema. Ustedes van a intentar graficar la siguiente función. Intentar graficar la siguiente función basados en la tabla que les di anteriormente. Ok, ahí está. Observen, les voy a dar una clave. Ustedes van a partir de la función primitiva, vamos a llamarla así, que es esta. Su gráfica es esta. Y aquí se están dando cuenta que la variable la estoy multiplicando por menos, le estoy sumando 2, toda la función la estoy multiplicando por menos y a toda la función le estoy sumando 4. Es decir, tengo que hacer varias secuencias de movimiento, pero tengo que ir desde lo más pequeño a ir ampliando para llegar a la gráfica definitiva. Y de aquí estamos viendo también cómo las funciones de una función pueden salir muchísimas otras funciones. Entonces a nosotros nos interesa conocer las funciones básicas. Esto es una función básica. Ahí es donde vamos a llegar en el siguiente video para estudiar entonces las funciones primitivas, las funciones genéricas, como ustedes quieran llamar. Muchas gracias.